Bueno, buenas tardes o buenos días a todas las personas que nos escuchan en América Latina, en España, y bienvenidos a esta nuestra quinta sesión de Diálogos América es Mujer, donde vamos a debatir, vamos a dialogar con tres expertos, expertas, sobre cómo afrontar el problema estructural de la desigualdad de género en todas sus dimensiones, en toda su complejidad, incidiendo en todos los ámbitos en los que las relaciones de género están presentes. En estos mismos diálogos hemos hecho mucho énfasis ya sobre el concepto de ciudadanía de las mujeres. No basta la ciudadanía política. Las mujeres tienen derechos subjetivos, económicos, culturales, sociales, medioambientales. Esta ciudadanía plena de las mujeres no es posible sin una ciudadanía social y sin un Estado que permita las mismas condiciones y oportunidades a hombres y mujeres. Y para esto necesitamos analizar esta ciudadanía social desde la propia realidad de las mujeres, que sigue siendo una realidad en la que las mujeres latinoamericanas sufren discriminación estructural. Hoy queremos debatir con los tres ponentes que tenemos sobre cómo avanzar hacia estados que promuevan, que garanticen la igualdad sustantiva, la democracia paritaria, como parece que finalmente Chile va a hacer con su nueva constitución. ¿Cómo podemos feminizar los estados latinoamericanos? Yo quisiera decir cómo feminizar los estados de bienestar, pero quizás nos quedemos en los estados y avancemos hacia estados de bienestar, estados sociales, bien sea en un modo u otro, ¿no? Sabemos que los estados de bienestar tienen distintas graduaciones. ¿Y qué políticas públicas y recursos hace falta para esto? Bueno, pues quiero introducir sin más a las tres personas que me acompañan. En primer lugar, Leticia Bonifaz, mexicana. Muy buenas tardes, muy buenos días. Abogada, experta en derechos humanos, en procuración de justicia, en igualdad de género, en grupos indígenas y derecho alternativo. Y desde noviembre de 2020 es experta en el comité de la CEDAW. Bienvenida. Ana Güemes, bienvenida, es española, médica, especialista en políticas de género y cooperación internacional. Ha sido funcionaria de Naciones Unidas en diversas agencias, representante de ONU Mujeres en varios países y actualmente es la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y una gran colega y amiga. Ana, bienvenida. Gracias. Y en tercer lugar, Francisco Cos Montiel, mexicano, doctor en estudios de género por la London School of Economics, ha sido funcionario en el Gobierno de México, también en Canadá y también en diversas agencias de Naciones Unidas, colega también de ONU Mujeres y actualmente coordinador del programa de investigación sobre justicia de género y desarrollo en UNSRID. Bienvenido también. Y la que les habla es Irune Aguirrezabal Quijera, estaré moderando este diálogo. Bueno, quiero empezar con una pregunta un poco más global, general, que hemos abordado también en diálogos previos, ¿no? Y es para poner énfasis en lo que creo que es una gran contradicción que se produce en la región latinoamericana entre el marco jurídico, los marcos normativos y la implementación y la realidad cotidiana, sobre todo de las mujeres. Es verdad que el feminismo institucional y el feminismo de Estado ha permeado, ¿no?, los marcos jurídicos y además yo diría el discurso político. Y lo vemos, como seguramente hablaremos luego, con la estrategia de Montevideo, que es extraordinaria, ¿no?, donde confluyen todas las agendas que se vienen trabajando, ¿no?, de la Agenda 2030 a la Agenda de Género. Y sin embargo, estos avances normativos chocan con las contradicciones de un sistema político y social que mantiene una gobernanza bajo un modelo neoliberal que no permite avanzar en políticas sociales tal y como la realidad de las mujeres exigiría. Este es el argumento, ¿no? Y además con una cultura androcentrista y patriarcal muy presente y además en los últimos años en todo el mundo, pero en particular de manera muy preocupante en América Latina, con un movimiento con capacidad de incidir incluso en el ámbito político antigénero, ¿no? Entonces, bueno, que quiere revertir los consensos de Beijing, etcétera.
Y yo creo que los efectos devastadores de la pandemia, de la COVID, han revelado, ¿no?, esta dicotomía, entonces, y esta distancia entre la praxis y la teoría. Y quería una primera reflexión de los tres sobre si estáis de acuerdo en la existencia de esta distancia y de esta dicotomía y por qué sucede esto así en América Latina. Y me gustaría empezar por ti, Ana. Bienvenida. Bueno, ¿qué tal, Irune? Qué gusto estar aquí. Un saludo a Leticia, Francisco, colegas, inspiradores, maestros, maestra. Y gracias a Casa América y al Gobierno de España por impulsar estos diálogos pertinentes antes y hoy más pertinentes que nunca con la pandemia de COVID, que ha mostrado efectivamente que la distancia no solamente existe y existía, sino que se hace más grande frente a crisis como la crisis económica y sanitaria que estamos viviendo. Y aprovecho a título personal a felicitar a España por su política exterior feminista. También México, de donde es Leti, yo creo que esto también es un avance muy importante de contexto para la región. Quiero decir que esta es una región donde por más de 4 décadas los gobiernos, la ONU, las organizaciones feministas se han reunido en la CEPAL, en la Conferencia Regional de la Mujer, proponiendo una agenda innovadora, integral, progresista. Todos los países han ratificado la CEDAW, que es la Convención marco para los derechos de las mujeres. Leti es la gran experta ahora en esta convención, y a través del Observatorio de Igualdad de Género, por ejemplo, vemos grandes avances. En el derecho a una vida libre de violencia, esta región tiene un instrumento específico, que es la Convención de Belén do Pará. 9 países han prohibido el matrimonio antes de los 18 años, se ha tipificado el feminicidio en 17 países. Esta es una región, como tú señalabas, que avanzó hacia la democracia paritaria. El primer país que tuvo una ley de cuotas, que fue Argentina en el 91, la paridad en constituciones en Ecuador, Bolivia, Colombia, México, con la paridad en todo, y desde luego Chile, con su constituyente paritaria, primer país que tiene una constituyente de esta envergadura. 10 países ya que avanzan hacia la paridad y 8 con ley de cuotas. Y otra dimensión, por ejemplo, es la economía del cuidado, una legislación de cuidados. 19 países han producido encuestas de uso del tiempo, Uruguay un ejemplo con un sistema integral de cuidados, y vamos con mejoras en los sistemas de cuidados en varios países. Sin embargo, lo que decimos es que la desigualdad de género es estructural, que tiene que ver con la insostenibilidad, como tú señalabas, del modelo de desarrollo, concentración de riqueza, deterioro ambiental, precarización del empleo y de las condiciones de trabajo. Y por eso hablamos desde CEPAL de 4 nudos estructurales que no se pueden abordar con soluciones intermitentes ni puntuales. Estamos hablando de un cambio paradigmático. Desigualdad socioeconómica, pobreza, patrones culturales y patriarcales discriminatorios y violentos. Ese sería el segundo. El tercero es la división sexual del trabajo y cómo se organizan los cuidados en la región. Y el cuarto es la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito público. Entonces estamos llamando a abordar estos nudos estructurales, a hacer que la igualdad sea sustantiva con una recuperación transformadora que ponga la igualdad y la sostenibilidad en el centro, con la autonomía y como la plena participación de las mujeres que, como tú has dicho, están listas, son talentosas, están en las calles, están en la política, están en la ciencia, pero no están de manera paritaria. Entonces, este es el cambio al que estamos llamando. Bueno, extraordinario, Ana. Muchísimas gracias. Leticia, ¿cómo lo ves tú? Gracias. Gracias, Irune. Feliz de estar con Ana y con Francisco. Y bueno, comparto todo lo que acaba de decir Ana, pero quiero retomar algo que tú dijiste y me parece muy importante. Vamos a estar en América Latina siempre en 2 planos, posiblemente en otros países del mundo, pero aquí es muy claro que una cuestión es el plano normativo y de la ley y otra la realidad. Y que México
y muchos países de América Latina sí han suscrito todos los tratados y participado activamente en las reuniones a las que ya hizo referencia Ana, pero, por ejemplo, si no hay un presupuesto destinado a llevar a cabo los programas de salud, los programas de educación, todas las cuestiones de cambio en el empleo, pues todo se queda en letra muerta. Entonces, ¿cómo incidir más en la realidad fuera del derecho? Y lo digo yo como abogada, porque muchas veces pensamos pues, que el derecho es la varita mágica que te cambia realidades con una promulgación de una norma y te dice a partir de ahora las cosas van a ser de este modo. Pero al final, ¿qué vemos? Que la economía funciona de otra manera y que la política es la que permanentemente está mostrando si hay o no voluntad para llevar a cabo estas cuestiones. Hablar de América Latina es complejo porque hay muchas diferencias entre nuestros países, aunque tenemos también muchas cosas en común. Pero yo creo que lo más importante para lo que ahorita estás diciendo, yo diría, el compromiso de parte de los gobiernos en el sentido de sí aportar presupuestalmente lo que se necesita para la eficacia de los derechos en un primer momento, y también pondría como algo fundamental esto que dijiste. ¿Por qué si hay avances de pronto comenzamos a retroceder? ¿Cuáles son los factores que hacen que vamos viendo que todo va muy bien y de pronto viene un retroceso? Y desde mi punto de vista tiene que ver mucho con esto de la agenda antiderechos, con esto de la presencia de muchas comunidades religiosas diciendo que la ideología de género es algo dañino, cuando ya se asumió perfectamente que existen estas desigualdades estructurales de las que habla Ana, viene otro discurso contrario y que detiene. Y aquí me gusta mucho una frase: cuando las mujeres dejamos de avanzar, no nos quedamos donde estamos, normalmente retrocedemos y hay que reiniciar la lucha. Sí, qué bueno. Recuerdo una conversación con la expresidenta del Tribunal Electoral de Bolivia, Katia Uriona, sobre esto, ¿no? El ciclo de cada mujer política tiene como que reempezar, ¿no? Es un poco lo que dices. Francisco, bienvenido. ¿Cómo lo ves tú y por qué entonces? Enfatizaría lo último que preguntaba Leticia. ¿Por qué entonces esto sucede en América Latina? ¿Cómo crees tú que hasta cuándo va a persistir? Bueno, yo creo que como región nos estamos enfrentando a retos enormes que no veíamos conjuntamente desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Por un lado, no es secreto que esta crisis de salud mundial ha hecho que los multimillonarios del mundo sean un 27% más ricos, al mismo tiempo que ha sumido en todo el mundo a más de 120 millones de personas. Y solamente en la región de América Latina, que continúa siendo la región más desigual del mundo, el número de millonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acaba de irrumpir, eran 76 latinoamericanos los que tenían $1,000 millones y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107. Por otro lado, si vemos cómo es el momento político de América Latina, es muy, muy complejo. Y digo, no quiero señalar países, pero si vamos haciendo un recorrido, ¿no?, por América del Sur hasta llegar a la región andina, pasando por Centroamérica y llegar a México, pues vemos que políticamente hay retos que son enormes. Y algunas llamas de esperanza, por supuesto Chile, y con esta nueva constitución, pero digamos en general es un panorama increíblemente negativo. Y esto no es un caldo de cultivo para los derechos de las mujeres, ¿no? Porque, como bien lo decías, bueno, la ciudadanía política necesita también ciudadanía social, ciudadanía económica, que tiene un costo y requiere como de ciertos acuerdos mínimos. Yo creo, ¿no?, que también debemos hacer bastantes diferencias entre qué tipos de mujeres en América Latina, ¿no? Porque hablar como una sola categoría nos quita la complejidad que tiene este caso, ¿no? Y hay mujeres, digamos, que lo están haciendo muy bien en
cuestiones políticas, económicas, ¿no? Y otras que lo están pasando muy mal. Entonces, termino aquí, pero en las próximas intervenciones voy a hablar un poco más, ¿no? De cómo diferenciar, ¿no? Las distintas categorías de las mujeres, ¿no? Para saber dónde realmente estamos encontrando los mayores déficits. Sí, muy oportuno, me parece, porque por encima de todo, digamos, sobrevolando está la inequidad social y económica, ¿no? Latente y tan grave en esta región, la mayor, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y la pandemia justamente ha impactado sobre todo en las mujeres y ha revelado estas desigualdades, ¿no? Las mujeres están en los sectores económicos trabajando pues en esos sectores que más se han visto afectados por las medidas de confinamiento, etcétera, ¿no? Servicios sociales, comercio minorista, sin duda el trabajo doméstico, la hostelería, el turismo, etcétera. Y muchas de vuestras instituciones llevan meses, alertando desde el 2020, como ya decías, Francisco. Bueno, hay informes de la CEPAL, de ONU Mujeres, de la CIM, del PNUD, de UNICEF, etcétera, alertando con evidencias, ¿no? Sobre este deterioro en distintas dimensiones. Pues el tema de la informalidad, la inexistencia en muchos casos ¿no? de licencias y de apoyos sociales, etcétera. Y también, bueno, algunas de las cuestiones que han surgido con el confinamiento ha sido también la expansión de la violencia intrafamiliar, digamos, en el seno de la familia. Quisiera pediros una reflexión no solo sobre cómo ha afectado la pandemia en las mujeres en el ámbito, digamos, en lo más negativo, que es esto que quizás he resumido muy rápido, sino también en términos de oportunidad. Quizás es lo que, no sé, va a permitir que haya ese quiebro, ese punto de inflexión a partir de cómo nos ha revelado la pandemia esta desigualdad tan estructural. Leticia, si quieres empezar ahora. Gracias. Claro que sí, Irune. Yo creo que la pandemia sí puede ser vista como una oportunidad porque hizo todavía más visibles y más evidentes situaciones que ya sabíamos que estaban ahí. Entonces, para mí, parte del inicio de solución de muchos problemas es cuando los tienes claros y visibles. ¿Por qué digo que no para todos es así? Porque nos enfrentamos muchas veces a esta idea de que las feministas exageramos, de que hablamos de cosas que realmente no suceden, que más queremos. Pero bueno, la pandemia te mostró en cada hogar la diferencia desde distribución del tiempo por temas de cuidados, desde quién renuncia al ordenador para dar el espacio a los otros, desde en qué lugar de la casa haces tu labor para conectarte con el mundo. ¿Y qué pasó con las trabajadoras del hogar? ¿Qué pasó con todo? ¿Cómo fueron siendo desplazadas en un primer momento del cierre? ¿Qué pasa con este trabajo informal? Pero si eso lo vamos haciendo visible y con solo cambiar el tema de los roles en la familia y fomentar las nuevas masculinidades a partir de lo que la pandemia mostró, ya estaríamos avanzando muchísimo porque el laboratorio sería cada hogar. Sí. Francisco, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que lo que la pandemia mostró es que los trabajos en ese momento se fueron a dos puntos, ¿no? Por un lado teníamos los que se encontraban en estos nuevos mundos virtuales, ¿no? En los que de pronto nos empezamos a mover, ¿no? El e-commerce, las entregas, la banca digital, la telemedicina, la formación por internet, ¿no? Y por el otro lado estaban muchas actividades de cuidado, ¿no? Que tenía que ver con toda la cuestión del COVID, ¿no? Y es en medio, ¿no? Donde suceden muchos cambios y muchas pérdidas, ¿no? Las cuales han sido documentadas. CEPAL tiene datos muy interesantes sobre cómo se ve afectado el trabajo doméstico en la región, ¿no?
Pero lo que es cierto es que también hubieron cambios importantes, ¿no?, en el empleo de las mujeres. Por ejemplo, en toda la cuestión del cuidado, ¿no?, y de la formación, de acuerdo a un estudio que hizo LinkedIn, el 61% de las contrataciones en educación fueron mujeres, mientras que en profesionales médicos especializados, más del 70% se trataba de mujeres. Y en personal de apoyo médico, ¿no?, auxiliares técnicos de laboratorio, también fueron mujeres, y aquí el 71% de las contrataciones fueron para ellas. Entonces, no es que todas las mujeres se vieron afectadas, de hecho, muchísimas pudieron ingresar por esta crisis sanitaria a puestos de trabajo, ¿no? El número de cuidadoras aumentó enormemente porque se requería, ¿no? Y lo que finalmente nos habla esto es del tema de cómo se valoran estas dos dimensiones, ¿no? Obviamente los mayores ingresos y que provocaron este aumento de las fortunas que yo mencioné en mi primer comentario, se dieron en la esfera de lo virtual, en la esfera del comercio electrónico, en la esfera de las telecomunicaciones, ¿no? Mientras que aquellas profesiones que salvaron vidas y que tienen que ver con el mantenimiento de la cotidianeidad y de la vida, no tuvieron este repunte económico, y es ahí donde se concentran las mujeres. Pero digamos, todavía no es tan claroscuro el impacto general sobre las mujeres y varía mucho dependiendo del sector. Ana. Sí, yo creo que efectivamente la pandemia es una crisis sanitaria, pero para América Latina es económica y social, la más grave. CEPAL calcula que el año pasado se perdió una caída del 7,1% del Producto Bruto Interno, y lo que muestra es que esta es una región profundamente desigual, ya lo ha dicho tanto Leticia como Francisco, con unos sistemas políticos y de protección social absolutamente vulnerables. Y la pandemia ilumina esto que ya estaba ahí y que llamamos nudos estructurales de desigualdad. Quiero partir con un elemento positivo en relación a lo que ha dicho Francisco. Por primera vez se visibiliza la importancia del cuidado. No solamente el cuidado de las personas, sino también esta idea de sindemia, crisis climática, crisis del cuidado, crisis en materia de profundas desigualdades, ¿no? Y efectivamente las mujeres están en los sectores del cuidado, ¿no? 73% de las trabajadoras de la salud, las maestras, las trabajadoras domésticas, es decir, son las profesiones donde están mayoritariamente las mujeres y también ha sido interesante ver el tipo de liderazgo que han ejercido las mujeres a nivel global en la respuesta a la pandemia. Entonces, este es un elemento como interesante a mirar, qué pasa con los sectores, qué pasa con el cuidado, qué pasa con la vida. En negativo, las mismas trabajadoras de salud, una brecha salarial de 24% menos que los ingresos de los hombres. Entonces hay que hablar de las condiciones de las trabajadoras de la salud. La contundente salida del mercado laboral, 18 años, calculamos, de pérdida. Tú lo has dicho, las mujeres están, la mayoría, en sectores muy vulnerables, el comercio, la manufactura, el turismo, tan importante también para España, América Latina, y el trabajo doméstico remunerado. Un tema que nos preocupa muchísimo y que quisiera añadir a lo que han planteado mis colegas es que 4 de cada 10 mujeres o no está conectada o no puede costear la conectividad. Entonces, a la brecha de desigualdad económica que ya teníamos, se puede añadir la brecha digital, que es profundísima, y por eso también estamos planteando garantizar la inclusión digital de las mujeres en una canasta básica digital con conectividad afectiva. Y el otro tema que también es muy preocupante es las mujeres jóvenes, ¿no? Vemos que 1 de cada 4 mujeres jóvenes no están ocupadas, no están en el mercado laboral y un 75% de ellas se están dedicando a cuidar. Entonces, este bono generacional y de género que teníamos en la región es muy preocupante porque no solamente las mujeres están saliendo masivamente del mercado laboral,
sino que no vuelven a buscar empleo, sobre todo las mujeres jóvenes con dependencias, porque están cuidando. Entonces, esta es una oportunidad para visibilizar estos temas y sobre todo también entrar con un área de género en los temas de justicia climática, el comercio internacional, la fiscalidad, las inversiones, como decía Leticia, ¿dónde va el financiamiento para igualar? Tenemos que crecer para igualar definitivamente y tenemos que igualar para poder lograr un desarrollo inclusivo en nuestra región, ¿no? Sí, bueno, vamos entrando poco a poco, son tantos los temas, ¿no? Pero ya habéis ido tocando cuidados, trabajo informal, fiscalidad. Bueno, empecemos por los cuidados, ¿no? Y por el trabajo informal. Francisco, un reciente artículo tuyo de la Fundación Carolina, justamente haces una reflexión feminista, dices tú, sobre si la crisis de trabajo y de cuidados por la COVID puede ser una oportunidad. Y haces una pregunta que es, bueno, es la pregunta, ¿quién hace qué y a cambio de qué? ¿No? Cuéntanos un poco esta reflexión que tú haces. Y esta reflexión surgió un día que yo estaba en una cafetería y vi a la señora que estaba limpiando las mesas, ¿no? Y lo hacía con realmente un gran profesionalismo, ¿no? Y con todas las medidas de protección, de alguna manera arriesgando su vida, ¿no? Entonces me pregunté, ¿por qué el salario de esta mujer es tan diferente respecto al mío, mientras que la actividad que ella hace es tan importante como la mía, ¿no? En el sentido de que ambas actividades ayudan a mantener la especie humana y de hecho, sin todas las actividades que hace este grupo de personas o que cuidan o que limpian o que trabajaron en los supermercados durante las pandemias, ¿no? El resto de la población no sobreviviríamos. Entonces, yo creo que ahí hay una reflexión muy importante de revalorizar esos trabajos. Y para hacer eso hay dos dimensiones, una simbólica, ¿por qué le damos tan poco valor como sociedad, ¿no? A quien limpia, a quien cuida, a quien atiende a los enfermos, ¿no? Y tanto valor a quien es una estrella de cine y gana 20 millones o 30 millones, o un futbolista que gana 30 millones, ¿no? Ahí me parece que como sociedad estamos con una escala de valores un poco mal. Entonces, simbólicamente ahí hay un reto. Y el otro es también en la cadena de valor, en la cadena de valor agregado, donde hay trabajos a los que se les da nuevamente muy poco valor reflejado en lo monetario y otros más. Y ahí, bueno, han habido muchas estrategias con pros, contras, salarios mínimos, subsidios, ayudas estatales para la renta, con el fin de tratar de igualar, pero ahí hay una pregunta fundamental y en el tema que nos ocupa del feminismo, desafortunadamente muchas de estas actividades pues tienen que ver con el cuidado, ¿no? Y tienen que ver con esa construcción cultural también de la maternidad como el cuidado y como algo que no merece más reconocimiento que ese social de la madrecita que cuida y la madrecita que todo lo tiene que dar por sacrificio. Y Rosario Castellanos habló de la abnegación, que es negarse a sí misma, que es una cualidad eminentemente femenina. Pues muchas gracias. Ana, tú ya has empezado a hablar de esos nudos estructurales y de, bueno, cómo la propia CEPAL está hablando de que la inversión pública en la economía de los cuidados es una cuestión de emergencia, ¿no? Es una emergencia. ¿Qué propone la CEPAL en el tema de los cuidados específicamente? Bueno, efectivamente, la crisis ya muestra más claramente a nivel mundial, local, nacional, la injusta organización social de los cuidados. Previo a la crisis, las mujeres dedicaban diariamente al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados 3 veces más tiempo que los hombres. Es decir, la mayor parte de los cuidados se sigue dando en los hogares. Siguen siendo las mujeres las que abordan mayoritariamente estas tareas y cuando se da en el mercado se hace a través de las trabajadoras domésticas remuneradas
la mayoría de ellas todavía sin protección social y en muy malas condiciones laborales. Entonces creo que es muy importante esto que decía Francisco de valorar, o sea, cómo poner en el centro lo que realmente importa, que es el tiempo, que es la vida, ¿no? Que es la sostenibilidad del planeta, ¿no? Esto se ha exacerbado además con la crisis, porque obviamente se ha trasladado a los hogares la escuela, el cuidado de la salud, la presión por mantener los sistemas sanitarios en los hogares para no usar los servicios de salud, en fin. Entonces, todo el mundo se ha empezado a hablar de cuidados. Las estadísticas que tenemos nos muestran que ha empeorado especialmente para las mujeres. Por ejemplo, Colombia, que ha hecho una encuesta oficial de uso del tiempo, muestra que las mujeres pasaron de dedicar 6 horas, 50 minutos al día a 8 horas al día a cuidar, de manera no pagada, de manera no remunerada al trabajo doméstico. En el caso de los hombres, no hubo tal cambio y esto también nos llama un poco la atención. En los países que lo han medido ha mostrado que la sobrecarga de la pandemia otra vez cayó mayoritariamente sobre las mujeres, a pesar de que los hombres también estaban en las casas 3 horas al día más o menos. México, o sea, los países que lo han medido siguen mostrando que 3 veces más en el caso de las mujeres en comparación con los hombres y una jornada laboral completa, que además está haciendo que muchas mujeres salgan del mercado laboral por esto. Entonces, por eso la CEPAL está planteando transitar hacia la sociedad del cuidado. Estamos hablando de un cambio de paradigma que viene de 2 planteamientos, de la economía feminista, la idea de la sostenibilidad de la vida, y también de los pueblos indígenas de nuestra región. Ayer Elisa Loncón, bueno, en estos días Elisa Loncón, que es la nueva presidenta de la Convención Constitucional de Chile, que es una mujer mapuche, decía, vamos hacia un Chile multicultural que no atente contra los derechos de las mujeres, de las cuidadoras, que cuide la madre tierra, que también limpie las aguas. Este sueño se hará realidad. Es posible refundar Chile. Yo creo que ese es el principio fundacional del mundo. Esa es la oportunidad que desde el feminismo, desde los pueblos indígenas, desde la agenda regional de género se está planteando. El cuidado como un sector de la economía totalmente dinamizadora, la necesidad de crear sistemas integrales de cuidados que fomenten la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero sobre todo entre el Estado, el mercado y las diferentes formas de familias y la comunidad. El cuidado comunitario es también muy interesante para nuestra región. Y sobre todo repensar los patrones de producción, consumo y cómo se reorientan las finanzas hacia esta idea de que lo más importante es la sostenibilidad de la vida. Entonces yo veo que estamos en un momento muy difícil de la economía, de la transición, pero a la vez por primera vez me inspira lo que veo en muchos diálogos. Acaba de pasar Generación Igualdad, en las calles lo que están diciendo las jóvenes, que estamos poniendo por primera vez, escuchar a los hombres también reflexionando sobre esto. Y bueno, quiero ir más rápido hacia esta sociedad del cuidado. Esa es mi pregunta, ¿cómo contribuimos desde el multilateralismo para que esto ocurra y lo podamos vivir como esa generación que logró la igualdad en la ley y que tenemos el desafío de que la igualdad sea una realidad en la vida real para todos, para todas, ¿no? Bueno, tarea. Esta es ¿no? la hoja de ruta. Leticia, siguiendo con el debate sobre, más allá del cuidado, la informalidad, ¿no? Uno de los sectores donde la informalidad está más extendida es el trabajo doméstico, que emplea alrededor del 14%, ¿no? de las mujeres, y donde hasta el 77-80% están en la informalidad. ¿Cómo lo veis desde el comité? ¿Qué se propone y cómo erradicar esto en América Latina? Bueno, el trabajo doméstico ha estado en el foco desde hace relativamente poco tiempo. O sea, 100 años de OIT
Y el convenio 189 se plantea en 2011 y en 2013 se empieza a ver qué va a pasar con todas las trabajadoras del hogar. Y hoy apenas han ido ratificando el convenio, creo que 39 países. Porque las trabajadoras del hogar que reciben una remuneración por ese trabajo han sido las olvidadas de las olvidadas. No obstante que ellas contribuyen con su trabajo a que otras mujeres trabajemos. Pero en todos los casos son cadenas de solidaridad entre mujeres. Y en relación a lo que ahorita estaban diciendo Francisco y Ana, yo sí creo, y yo estoy muy optimista como Ana, de ver a las nuevas generaciones con las pilas muy puestas, pero si vemos a las jóvenes, y tendríamos que ver también a los jóvenes y la conciencia que se da también por parte de los hombres en esto de las desigualdades que se dan en el hogar. ¿Por qué? Porque si todos los foros, si toda la conciencia, si todos los avances, si todo sigue estando de un lado, la carga todavía se hace más fuerte en lugar de que se vaya equilibrando. En el trabajo doméstico, la mayoría son mujeres, creo que se llega hasta el 90 y tantos %, pero hasta ahora se está hablando de que ellas también tienen derechos como el resto de los trabajadores al salario, a las vacaciones, a la prima vacacional, a las horas que se tienen que compensar, al tiempo de descanso, etcétera, etcétera. Porque dentro de las invisibles, repito, hay un grupo particularmente vulnerable al que apenas internacionalmente se le está poniendo atención. Bueno, otro de los temas que habéis introducido ya es este de las masculinidades, ¿no? Las nuevas masculinidades se dice, y la nueva cultura de la igualdad sustantiva. Y bueno, esta división de espacios públicos y privados que viene denunciando el feminismo radical desde los años 70, etcétera, es verdad que se ha avanzado mucho en la incorporación de las mujeres al espacio político y público. Lo hemos trabajado mucho con Ana en los temas de paridad, democracia paritaria, pero no han transitado los hombres, ¿no? Como veníais diciendo, hacia el espacio privado, y por lo tanto esa división sigue ahí. Y bueno, pues todavía los hombres ni comparten las tareas del hogar, ni reconocen tampoco a las mujeres, ¿no? Ese es el gran problema, la categoría mujeres. No reconocen ni su cuerpo ni su voluntad de ser libres, ¿no? Y de ahí este grave problema de la violencia de género en la región, que en el ámbito de la política, que está siendo tan extraordinario, ¿no? La incorporación de las mujeres al ámbito político se traslada a la violencia política o hacia las mujeres políticas. Y pues me encanta, Francisco, cuando leí en este paper que tenías sobre la economía de las emociones, y tú hablabas, si no me equivoco, de que hay como alguna emoción que hace que los hombres no quieran entrarle a cambiar su masculinidad tradicional, ¿no? Cuidar sería como algo que no emocionalmente les choca, y sin embargo decías algo también interesante, las mujeres también tienen alguna emoción que hace que les dé una satisfacción, ¿no? Entonces, las nuevas masculinidades es un tema también que afecta a las mujeres, ¿no? A cómo nos relacionamos, ¿no? Con hombres y mujeres. ¿Qué pensáis sobre esto? Ana, si quieres empezar ahora. Gracias. Sí, yo creo que ya hemos hablado de estos temas, de cómo esta región está inserta en sociedades donde se articula el patriarcado, la cultura esta del privilegio, ¿no? Que hemos llamado desde la CEPAL, que naturaliza esta idea de que hay una enorme concentración de la riqueza, el racismo también, ¿no? Y una violencia que nos daña como sociedad y desde luego daña a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que está habiendo cambios. Para empezar, digo, yo que trabajo en la ONU, pues por primera vez tenemos un secretario general que se autoproclama como feminista y que ha logrado en muy poco tiempo un avance rápido hacia la paridad en los puestos de alta decisión de Naciones Unidas. Entonces, creo que cada vez hay más hombres que se están bajando de manera individual o en colectivos de este mandato
también masculino, violento, que no cuida, etcétera, ¿no? Pero creo que efectivamente el cambio no lo va a lograr solo el gobierno, no se va a lograr solo, por eso me parece interesante esta idea un poco desde la CEPAL de hacer un llamado a un gran pacto. Es un pacto social, es un pacto económico, es un pacto ambiental y desde luego es un pacto cultural. Entonces estamos hablando de cómo vamos hacia la igualdad sustantiva, hacia la igualdad real, y este es un camino que como generación estamos desarrollando por primera vez. El tema de la división sexual del trabajo es fundamental. Yo creo que hay mucha evidencia que muestra que hombres que cuidan, que hombres que están presentes, que los países que han avanzado más con licencias de paternidad, con más temas hacia esta idea de una masculinidad corresponsable y que cuida, han tenido mejores avances. Y también estamos hablando de una generación transaccional, o sea, no olvidemos que cada vez que llega una mujer a un puesto, normalmente sale un hombre. Entonces también esta idea de la paridad, creo que en este sentido ha sido interesante lo que vimos en México en materia política. Entonces somos una generación que tiene que ir hacia la democracia paritaria y nos interesa una democracia paritaria que no deja a nadie atrás y afuera. Por eso el tema interseccional es también tan importante, porque queremos que ahí estén juntos y juntas mujeres migrantes, afrodescendientes, indígenas, rurales, en fin. Entonces, creo que la gran pregunta es cómo terminamos con esta cultura del patriarcado, del privilegio racista que perpetúa la desigualdad, con esta idea de un pacto que a nivel global pues, se ha llamado generación igualdad, ¿no? ¿Qué hacemos como generación que logró la igualdad ante la ley en América Latina? Y estamos hablando desde la CEPAL de una crisis de una época. Y ojalá que lo logremos y demos ese salto, porque no olvidemos que el patriarcado nos daña a todos, a todas, ¿no? Y que visibilice la importancia de esta inclusión y esta igualdad sustantiva para las mujeres de la mano con cambios muy profundos en la cultura política, social y desde luego en la economía, ¿no? Sí, Leticia y luego Francisco, una reflexión sobre esto. Adelante. Efectivamente, como lo decía Ana, hay un desplazamiento. Más mujeres en el espacio público implica que ocupas el lugar de los hombres. Pues una feminista mexicana decía en los años 30 del siglo pasado, el tema no es de política, es de física. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y quien se siente desplazado, pues se molesta, ¿no? Pero hay algo más. Efectivamente, no hay hombres con pancartas diciendo queremos espacio privado. No, así como las mujeres irrumpimos hacia lo público, no hay hombres en masa queriendo entrar a lo privado y exigiendo el derecho de cuidar a sus hijos, el derecho de preparar los alimentos. No he leído el artículo de Francisco, pero lo voy a hacer con mucho gusto. Pero esta sensación que le queda a la mujer del deber cumplido cuando la mesa queda limpia, cuando no todo está lavado, cuando todo está limpio, ¿por qué no la siente el hombre? Pues porque nunca se lo plantearon como que allí había una realización. La mujer, imagínense, realizarte es que antes ni siquiera era realidad. Entonces, una mujer se sentía realizada cuando recibía ese premio social de ser una buena ama de casa, una buena mamá, una mamá responsable. Y por eso muchas mujeres en el espacio público se siguen sintiendo culpables de estar trabajando horas extras en una curul en el Congreso y dejando sin ver la tarea de un niño. Y ningún hombre va a estar nunca en la curul angustiado de qué está pasando en la casa, porque estamos siempre en el doble canal y en el doble momento, porque traemos esa carga emocional distinta por lo que sí tiene valor y se recompensa y lo que no. Esa es la parte estructural de la que habla, y por eso uno siente bien en hacer algo y otro pues, o le da igual o siente que está desperdiciando la vida. Sí, Francisco, pues la misma pregunta, o sea, ¿qué políticas públicas hace falta pues adoptar, ¿no? Para que se pueda dar esta transformación hacia nuevas masculinidades?
Aquí creo que hay dos aspectos. Uno es el qué y el otro es el cómo. Y para mí siempre ha sido un poco un enigma, ¿no? Esta separación un poco artificial de lo que es el feminismo, de lo que son masculinidades, donde el feminismo pareciera que es una esfera exclusiva de las mujeres y donde también es importante, ¿no? Las contribuciones desde la teoría, la práctica, la política de varones y lo mismo en el caso de las masculinidades. Ahorita me parece que son como dos esferas muy separadas, feminismo identificado con las mujeres exclusivamente y masculinidades, un terreno de los hombres como que quieren cambiar cosas, ¿no? Pero también creo que es muy importante en el contexto de las masculinidades que no solamente es una autorreflexión, ¿no? Sino que tiene que ver también cómo los varones nos relacionamos con las mujeres, cómo recibimos también parte de ese mandato, ¿no? Cultural a través de nuestras distintas relaciones con mujeres a partir de afirmaciones y reafirmaciones. Y ahí yo creo que lo que no nos hemos puesto muy de acuerdo es que el objetivo es cambiar el, eh, el mandato cultural de lo que es masculino y femenino, que nos da satisfacciones diferentes, ¿no? A los hombres ser los valientes, los políticos, los de afuera, ¿no? A las mujeres está cambiando y hay muchas satisfacciones en la esfera pública, pero aún existe una gran satisfacción en querer ser perfecta, ¿no? Ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la trabajadora perfecta, con una gran presión, ¿no? Sobre las mujeres. Los hombres no tenemos esa misma presión, ¿no? Y hay mucha satisfacción también ese mandato hacia las mujeres, lo decía Freud, ¿no? En la maternidad, ¿no? Y en mostrar eso como una de las cosas muy importantes en la vida también, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en que el objetivo es cambiar eso, ese mandato cultural que nos dé a hombres y a mujeres satisfacciones en las dos esferas, porque efectivamente estamos muy acostumbrados a ver mujeres presidentas, pero no estamos muy acostumbrados a ver que los hombres se queden a cuidar, ¿no? Y cuando los vemos son mandilones o son gente que no, o desempleados o son débiles, ¿no? Entonces, mientras no haya una valoración social también de los hombres que cuidan, va a ser muy difícil que en ese imaginario encuentren. Y segundo, en la parte de políticas públicas, creo que nos estamos quedando con muy poca imaginación en el terreno de las políticas públicas, ¿no? Se ha convertido un lugar de muy poco espacio para innovación y mientras vemos que en la iniciativa privada sale una plataforma como Netflix que en 2 o 3, no 3 años, pero en 10 años transforma cómo vemos el entretenimiento, en las políticas públicas no hay una corresponsabilidad en ese sentido, ¿no? O sea, no estamos innovando de la misma manera que se está innovando en aquellos espacios que verdaderamente están haciendo transformaciones muy importantes. Sí, qué interesante. Yo estoy muy de acuerdo con la gran transformación cultural, ¿no? Sobre todo, o sea, no es un tema solo de hombres, obviamente, ya lo habéis dicho. Bueno, también tocasteis el tema de la fiscalidad y Leticia, creo que dijiste letra muerta, aquí en España se dice papel mojado. Podemos hablar de muchas cosas, ya hablamos de ¿no? La distancia entre los marcos normativos y la realidad. Realmente, si no hay presupuestos, como tú dijiste, y si aparte de presupuestos los puedes tener, no hay una fiscalidad responsable y sostenible, pues muy poco se puede hacer, ¿no? Entonces, una reflexión antes de la última gran reflexión que os pediré sobre el estado del bienestar, una breve reflexión sobre esto, hacia dónde, cómo puede avanzar América Latina. Este es un eslabón fundamental, ¿no? Para poder resolver todo esto de lo que hablamos. ¿Cómo lo veis? Bueno, Leticia. Bueno, yo creo que debemos ir a lo fundamental y básico, porque el problema, como yo lo veo, es que tenemos que desarrollar simultáneamente muchos derechos a la vez y garantizarlos todos a la vez. Entonces, cuando hablamos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que es mucho el tema de hoy,
porque eso tiene que ver con el bienestar y todo. ¿Por cuál avanzas? Y si tienes poco presupuesto, ¿hacia dónde diriges esto? Yo creo que lo básico sería el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la educación, porque cuando hablábamos de informalidad, si las mujeres no tienen las mismas oportunidades porque tienen todavía en nuestra región menos formación académica formal que los hombres, y si, como en el momento de la pandemia vimos que los derechos sexuales y reproductivos pasan a segundo plano y que no hubo mucho de la atención que tradicionalmente se da porque por la pandemia queda detenido, etcétera. Yo siento que tenemos que enfocarnos en lo básico, porque si queremos estar todos todo el tiempo, debemos necesariamente en nuestra región que ir privilegiando, y hemos hablado poco hoy de las mujeres rurales, porque las mujeres rurales y en el mundo indígena todavía la situación de vulnerabilidad se agrava porque las circunstancias todavía son mucho más complejas. Pero yo me diría, orientémonos a lo básico, porque eso es lo que detona todo lo demás. Sí, estamos luchando por mayor participación política, por mayores espacios, pero a veces está en lo fundamental todavía sin garantizar lo que sería el mínimo que se requiere. Gracias, Leticia. Ana, sobre esto. Sí, yo creo que es muy importante efectivamente hablar de los cómo, y definitivamente las políticas fiscales son claves, y la gran noticia que recién están entendiendo, diría yo, los ministerios de Hacienda, es que muchos de lo social se juega en lo económico, y que las políticas fiscales no son neutras a las desigualdades de género, pero estamos hablando desde la recaudación hasta la ejecución, hasta cómo se mueven los recursos para orientar políticas de género. Entonces, vimos en la pandemia que se expandió el gasto público en la región. La CEPAL calcula que del 21 al 24, casi el 25%. Sin duda, si no se hubiera hecho, el impacto socioeconómico habría sido peor, pero sin duda es absolutamente insuficiente simplemente para mitigar los efectos que ha tenido la pandemia en materia social, como decía ahora Leticia, y no estamos viendo efectivamente mucha innovación en que estas medidas fiscales estén cerrando brechas de género, porque no solamente es orientar el gasto social, sino orientarlo a disminuir las brechas. Entonces, aquí la estrategia de Montevideo, como tú señalabas, habla claramente de presupuestos y políticas fiscales con perspectiva de género. Esta es una región que tiene que expandir el gasto fiscal, ya se ha dicho, tiene que negociar la deuda porque es una región muy endeudada, ampliar la progresividad de los sistemas tributarios, poner más presión sobre quien tiene mayores ingresos y sobre todo el tema de la evasión fiscal, la corrupción, los flujos financieros ilícitos, que es un gran problema en la región y que tiene que ver mucho también con esta cultura del privilegio. ¿Y qué estamos proponiendo? Uno es una fiscalidad que se orienta al empleo. Hay que recuperar productivamente la región y abrir oportunidades de empleo para las mujeres. El otro tema que calculamos que es el 1% del Producto Bruto Interno de la región es la inclusión digital. Si no se hace ahora, vamos a generar no una brecha de 18 años, sino posiblemente enorme. Entonces, inclusión digital de las mujeres y de los hogares pobres en general es fundamental. Economía del cuidado, ya lo he señalado, dinamiza la fiscalidad, desde luego, y un pacto fiscal para la igualdad de género, que dedique a servicios esenciales como los de salud reproductiva, los de eliminación de la violencia, pero sobre todo que genere innovación, y para nosotros la innovación viene por lo digital y viene por el cuidado, ¿no? Sí, gracias, Ana. Bueno, mencionaste la corrupción, los privilegios. Una buena noticia reciente es, ¿no?, el acuerdo para que las multinacionales tengan que pagar impuestos allá donde están generando beneficios, ¿no? Francisco, ¿tú cómo ves que se puede avanzar hacia esta fiscalidad responsable en la región? Bueno, a mí lo que me preocupa mucho es de dónde se van a recaudar esos impuestos, ¿no? Ante una
población que ha quedado devastada de alguna manera, ¿no? O porque han perdido sus empleos, o porque se han endeudado, o porque los trabajos han reducido sueldos y por lo tanto la contribución fiscal. Entonces yo no sé qué más impuestos pueden pagar estos trabajadores. Entonces ahí la pregunta, como bien lo dice Ana, es a quién pagan los impuestos, ¿no? Y en una ciudad en una región donde se multiplicaron los billonarios, ¿no? La respuesta sería, bueno, si así se aumentó el ingreso, debería aumentarse en la recaudación de esos grandes contribuyentes y por supuesto, como lo señalaba Ana, ¿no? Y también Leticia, ¿no? Eliminar corrupción, ¿no? Entonces digo, ese es el principal problema que va a haber, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar esos recursos fiscales para una política? Y ahí van a tener, vamos a ver qué medidas contracíclicas toman también los gobiernos, ¿no? O sea, si realmente van a invertir en tiempos de crisis o van a ajustarse, ¿no? Y van a seguir ahorrando. Incluso hay gobiernos de izquierda en la región que lejos de invertir están restringiendo el gasto y están con medidas de austeridad muy duras, ¿no? Que son absolutamente contrarias a lo que uno esperaría en cuestión de inversión social, de trabajo, que va a ser tan importante. Yo creo que ahí es fundamental el trabajo, no solamente, ¿no? Por los beneficios económicos que trae, sino por los beneficios emocionales, ¿no? La gente que ha estado un año sin trabajar, ¿no? Y puede quedar muchos años sin trabajar, ¿no? Va a pasar por momentos terriblemente difíciles. Sí, este es un tema que abordas que me parece muy importante, ¿no? Es, bueno, todo un tema que sería buenísimo poder pararnos ahí y abordarlo. Quiero terminar el diálogo con una última reflexión, ¿no? Sobre lo que decía al principio, cómo avanzamos hacia esa feminización del Estado de bienestar, ojalá, ¿no? En América Latina. Alicia Bárcena decía en el informe de Panorama Social 2021 de este año, contundente, me encantó que, bueno, que se afirmaba que no se puede seguir postergando, ¿no? Esta urgencia por crear el verdadero estado de bienestar. Lo que sí sabemos es que después de la crisis de 2008 hay evidencias, hay estudios muy interesantes de cómo las políticas, la austeridad, ¿no? La política de austeridad, políticas mayúsculas, con menos políticas de austeridad, afectó de sobremanera a las mujeres después de 2008. Y lo que, bueno, parece que vemos es que no es una opción en este momento la austeridad. De hecho, hay como una apuesta o causa común por el austericio, ¿no? Como lo han llamado algunos, acabar con la austeridad. Y hemos visto en Davos este impulso por el gran reinicio. Igual en América Latina es el gran inicio, pero ¿cómo lo veis? ¿Sirve todavía la estrategia de Montevideo? Al final no se trata de nuevos planes, es una estrategia maravillosa, pero sobre todo veis que en América Latina se puede lograr esto que está haciendo Biden en Estados Unidos, la Unión Europea, recientemente se aprobó el plan de recuperación por Bruselas para España. ¿Esto es posible en América Latina? Pues con esto me gustaría ir cerrando, sería vuestra última intervención. Ana, si quieres, gracias. Sí, gracias. Yo creo que esta es un reciclaje mundial. Necesitamos ir hacia una versión mejor del mundo y lo que ha mostrado la pandemia es lo importante y la interconectividad y el intercuidado y lo importante que es desarrollar acciones a nivel macro, financieras, nacional y a nivel comunitario. Y entonces estamos... definitivamente hay espacio fiscal, hay posibilidad y yo diría además en América Latina ya hay altas dosis de dignidad y hay una generación de mujeres, de hombres, de jóvenes súper talentosos que están pensando las cosas y nos están interpelando y creo que la fundación que se va a hacer en Chile, creo que los movimientos como Generación Igualdad nos muestran, pero lo que también plantea la CEPAL es que se necesita coherencia
entre lo macroeconómico, lo financiero, lo comercial, lo productivo y los derechos humanos. No podemos ver salud por aquí, economía por aquí, no. Necesitamos realmente, y ese es el planteo de la CEPAL, la igualdad y la sostenibilidad en el futuro, en el centro, con las mujeres participando. La estrategia de Montevideo es totalmente importante porque habla justamente de cómo hacerlo. La estrategia, el compromiso de Santiago, que fue la última conferencia, es clave porque habla justamente de lo que decía Francisco. Esta no es una época de austeridad, es una época de inversión, de más Estado, de más inversión en políticas contracíclicas, en lo que es importante. Obviamente hay que ser austero en lo que no es importante y hay que invertir en lo que es importante, y la igualdad de género es una precondición del desarrollo sostenible. Ya lo hemos dicho, ya se ha señalado. El enfoque multiescalar, creo que es muy importante las asimetrías también, la dimensión transnacional de las desigualdades y en una región migrante, creo que eso también es sumamente importante. Y bueno, quiero también hablar de la importancia que va a tener también la cooperación. Quiero poco agradecer a los gobiernos de América Latina y el Caribe, la cooperación que ha hecho España a través de la ECID para que esto ocurra, y hablar un poco de lo importante que es este concepto para mí de un cambio de época. O sea, realmente es una oportunidad de innovar, es una oportunidad de igualar, es una oportunidad de hacer irreductible lo que ya hemos ganado frente a estas fuerzas que se oponen a los derechos humanos de las mujeres y que estamos viendo también con preocupación en el mundo. Y es una oportunidad de un cambio realmente civilizatorio. Por eso creo que sí es posible, sí hay el talento, sí sabemos dónde queremos ir, sí tenemos una agenda inspiradora, retadora, convocante, y cómo hacerlo es a través de estos pactos, de este enfoque multiescalar, de estas alianzas y también de esta idea refundadora, ¿no?, de los estilos de desarrollo que desde luego no han funcionado ni para América Latina ni para el mundo, diría yo, ¿no? Muchísimas gracias, Ana. Francisco. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana, con Leticia, de que este es un momento como refundacional y de imaginarnos el mundo de una manera diferente. Al mismo tiempo, me siento un poco pesimista, ¿no?, de cuál será el papel del Estado en los próximos años, ¿no?, ante la gran reconfiguración que está teniendo los poderes, el capital privado, ¿no? Y para dar una muestra, el enorme poder que tuvo, por ejemplo, los productores de la vacuna de AstraZeneca, ¿no?, respecto a un bloque como la Unión Europea, donde simplemente no cumplieron, ¿no?, los acuerdos y vendieron las vacunas a quien les ofreció un mejor precio y una mayor ganancia. Entonces, este hecho, ¿no?, me pone un poco en jaque también sobre el propio poder de los bloques y de los estados. Y también, como ya lo decía, creo que la iniciativa privada se ha sabido posicionar mucho más y mucho mejor en los temas de innovación y en los que los estados seguimos moviéndonos. Entonces, digo, cuando la gente busca satisfacciones, no las está buscando necesariamente en los bienes que produce el Estado. Y aquí viene un poco la paradoja del cuidado, ¿no? El cuidado es fundamental, buscamos las satisfacciones en otras cosas que no nos mantienen la vida. Y creo que también como individuos estamos mucho más, con mucha más voluntad de comprar un móvil, ¿no?, que de pagar un impuesto, ¿no? O sea, también hay un poco las valoraciones que tenemos como consumidores, y como consumidores nuestra responsabilidad con la sustentabilidad, porque este nivel de consumo no hay planeta que lo aguante, ¿no? Entonces ahí también un montón de reflexiones para el Estado, para la iniciativa privada y para nosotros como ciudadanos de a quién les damos nuestros recursos. Gracias, muchas gracias, Francisco. Leticia. Mira, yo coincido totalmente con el planteamiento de Ana.
La estrategia de Montevideo es clarísima, debe continuar, debe ser una ruta, debemos difundirla mucho más. No creo que debamos rehacer algo, salvo algunos ajustes derivados de la pandemia, pero para mí lo que es claro es que no hay un mundo ya sin nosotras, que sobre todo lo que tenemos que ver es que nada es neutral, que todo lleva una carga ideológica donde la presencia del sistema patriarcal hace que todo se decante en contra de la igualdad, y por eso la lucha va en el sentido de seguir buscando no solo esta igualdad inmediata, sino una igualdad duradera, que el mundo ya sea así, y ese mundo es al que aspiramos, es al que queremos construir, y cada quien en nuestra trinchera tenemos que hacerlo. No solo es un tema del ámbito público, no solo es la estrategia desde lo privado, es todos y todas en el mismo sentido, hacia el mismo objetivo. Bueno, que muchísimas gracias a los tres. Me quedo con algunas claves como que la política no es neutral, desde luego no lo es para la ciudadanía plena de las mujeres. La corresponsabilidad, como acertadamente señaló varias veces Francisco, pero también me quedo con estas palabras optimistas de Ana, ¿no? De Leticia, de todos, también de que estamos quizás en un cambio de época, ¿no? Y desde luego la estrategia de Montevideo está ahí, costó mucho llegar a ella y está para llegar a cumplir la Agenda 2030. Pues muchísimas gracias a los tres, al equipo técnico también de Casa América. Agradezco a todos ellos y a Casa América sobre todo que hayan, bueno, pues que nos permitan seguir manteniendo estos diálogos tan interesantes sobre América es mujer. Y muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, igual, un abrazo.